Siempre estemos con la gracia de Dios. Y que es tan importante más que todo esto es de lo que realmente Dios aquí nos va a mostrar algo maravilloso. Voy a leer primero las partes principales que realmente Dios nos está mostrando. Dice la palabra del Señor, voy a leer el versículo 1 del 26. También fueron, dice, distribuidos los porteros de los coristas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Ahora, aquí nos estamos dando nosotros un poquito de una amplitud de que realmente hacen una separación aquí, ¿no? De importancia para nosotros. Y qué más lindo estudiar los libros de crónica, los libros de reyes, estamos por crónica, porque realmente al estudiar estos libros podemos ver la luz de Dios a través de estos hombres, y también esa luz puede alumbrarnos a nosotros, o sea, para seguir mejor cada día en las cosas del Señor. ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Dice que puso un orden aquí David y Salomón, porque David sigue acompañando a reinar a su hijo, a manejar el orden que se necesita, porque realmente eso es lo que David quería, que su hijo quede precisamente en un reino bien asegurado. ¿Y qué es lo importante de esto? Que pone el orden, o sea, él dice, no, todas las personas que tienen que manejar lo que es portero, a veces mucha gente no lo valora, la parte de la portería en los templos, en las iglesias. A veces hay un evento en un estadio y se pone porteros ahí para que tengan un orden, o sea, entrada y salida. Y a veces nosotros no tomamos en cuenta esos controles. ¿Por qué? Porque también es importante, o sea, en la iglesia, en los lugares que se está haciendo una reunión, esos lugares son importantes los porteros. ¿Por qué son importantes? Porque ellos ven que la gente lo recibe, que pasen le dan un abrazo, le dicen que pase, Dios los bendiga, acomódense, o los lleva, lo acomodan. Pero el hecho es que muestran su cariño, su amor. Aquí David y Salomón pensaron en eso, o sea, pensaron que realmente es necesario, porque eso puso Dios en el corazón de ellos, que haya ese orden. ¿Y qué más hacían estos que estaban ahí? Que los levitas eran su trabajo. No solamente eran porteros, o sea, sino que también ellos controlaban todo lo que entraba al templo, en el templo, lo que la gente dejaba. Si la gente colocaba sus ofrendas en los lugares de ofrenda, ellos recogían esas ofrendas y realmente eran fieles en el Señor en recibir ellos todas esas ofrendas, en contar y guardar y conservar para la obra del Señor lo que ellos recibían, o sea. Entonces, algo importante que es para nosotros es la fidelidad y la disponibilidad del trabajo de cada persona, porque cada persona tenía una disponibilidad de trabajo que realmente hacía su trabajo y cumplía su trabajo. ¿Qué es lo importante de esto? Es la obediencia que hay en cada uno de ellos. Esa obediencia que ninguno desobedecía al mandato, o sea, que lo habían puesto, nadie estaba desconforme. Porque muchas veces nosotros nos comprometemos de hacer, pero no las cumplimos. A veces decimos, yo voy a pasar parte en esta parte, yo también voy a colaborar en esta otra parte, pero nos comprometimos en todos lados, pero en ninguno cumplimos, o sea, no hacemos realmente como nos comprometemos. Uno de los que tenemos que saber nosotros cuando nos comprometimos con el Señor, tenemos que ser fiel a nuestro Dios, porque realmente Él es el que va a hacer el cambio en nuestra vida, el cambio en usted, en mí. Si Dios está ahí, entonces Dios nos va a proteger de todo, o sea, y también se va a manejar bien todo lo que entra en la iglesia. Si nos observamos un poquito, ellos estaban, dice, bien seguros en todos los lugares, como que en la entrada y en la salida. Ellos estaban controlando y también controlaban los tesoros que entraban a la iglesia, porque cada ofrenda que daban
también es importante que se recibía eso y se conservaba para lo que es gasto de la misma casa del templo y también para las necesidades de los que trabajaban todos ahí. Tenía que haber esas necesidades para que haya para comer, alimentarse. Entonces ellos también estaban ahí y muchos de ellos trabajaban con amor, con suficiente valor, sin saber ellos, no importaba si ellos no recibían un salario, o sea, ellos no pensaban, tengo que cobrar, me tienen que pagar, no. Ellos servían porque realmente eran fiel a Dios. Y como eran los otros, los ordenaron, ellos hacían el servicio. Ellos trabajaban en esa área. Entonces, para nosotros tiene que ser importante el obedecer. Estar ahí obedeciendo a lo que realmente Dios ha puesto en nosotros, a lo que Dios ha puesto con cada uno de nosotros. Si lo pusieron ahí era porque había una responsabilidad. Si lo pusieron al portero de aquí, al portero del otro lado, a los que estaban en el medio controlando, los ungieres, estaban ahí, era porque realmente era necesario que estén ahí para ver un orden, un control, para que esté todo realmente atento a la palabra, porque los que entraban, dice, eran muchos al templo. Entonces, aquí denotamos nosotros lo que es el orden. Realmente el orden y la disponibilidad del trabajo. Cómo ellos querían trabajar, cómo ellos querían estar, querían ser parte de ese trabajo, sin importar cuánto cobraban o cuánto recibían, a ellos no les interesaba eso. Si no recibían nada, ellos estaban más contentos porque lo que ellos querían era ser parte de esa obra, ser parte de ese ministerio, porque Dios lo había puesto ese ministerio ahí y David lo estaba ejerciendo con nombramientos y todo. También ahí entran los que son los coristas. Vamos a leer la parte del versículo 7. Que dice, ¿no? Y los hijos de Semanías, Omnis, Rafael, Obed, Elsaba y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliud y Samaquías. Hombres esforzados, asimismo dice, hombres valientes, no eran cualquier persona que estaban ahí, o sea, eligieron con una elección tal como tiene que ser, o sea, no personas que respondan en su trabajo, en el área que han sido puestos. Eran personas esforzados, valientes, con valentía, que sí estaban para hacer ese trabajo, que estaban sí para que ellos también, donde lo pusieron, sean responsables con todos los que estaban ahí y también puedan rendirle cuenta al que era encargado de todo, o sea, todo tenía un orden. Entonces, las maravillas de esto es que no es fácil tampoco ser un servicial. A veces nos aburrimos, a veces somos impacientes con las personas. A veces hay personas que llegan con un mal olor y a veces, ay, que este no se ha bañado o algo, ¿no? Y a veces empezamos a murmurar. Pero aquí tiene que tener uno realmente un amor de recibir. No importa cómo lleguen las personas, o sea, lo que importa es que nosotros tengamos la disponibilidad y ese amor de recibirlo. Y cuando ellos lleguen, a veces uno llega que está mal, a veces está con problemas, tiene situaciones en la mente que no sabe qué hacer, pero llegó al lugar y uno con palabras que tiene esa persona lo hace olvidarse de ese problema y lo pasa y lo pone en el lugar que tiene que sentarse. Entonces ahí realmente está siendo ayudado hasta con palabras. Entonces esa persona se va a sentir bien y va a seguir haciendo su escuchamiento de la palabra a lo que ha ido. Entonces va a ser bendecido. Pero si nosotros estamos ahí muy soberbio, como cara de chuño, decimos, ¿no? Ahí todo achurrascado. Entonces, pues nadie se va a pegar por nosotros, más bien nos va a tener miedo, o sea, va a decir, no, pero si miren ese de bravo, me apego por ahí, me va a querer pegar. Entonces, tienen que tener a esa persona también presencia. Por eso es que eligieron a esos hombres que eran hombres capaces para eso, idóneos para hacer ese trabajo, esa función, porque es importante ser ujier, es importante ser portero, porque porteros están encargados de toda esa parte, esa área. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, no, y todo esto, dice, de los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, se
62 de Obededón. O sea, mira aquí dice hombres robustos y fuertes. O sea, no eran cualquier persona y eran 62 hombres que estaban de una familia dispuestos a trabajar ahí. No eran cualquier persona que estaban ahí parados esperando ese tiempo. Eran personas realmente que estaban dispuestos a cumplir esa labor como un soldado, o sea, ¿no? El soldado, ¿qué hace? Lo manda el sargento o el teniente y obedece al momento, al trote, está ahí atento a lo que se le necesita. Entonces aquí estos hombres estaban así, atentos, porque realmente quien los había nombrado era una persona de Dios, era una persona que estaban con Dios y vieron que la mano de Dios se movió con ellos. Realmente lo que Dios estaba haciendo con ellos era hermoso, y hermoso cómo ellos tenían esa valentía de servir, cómo ellos estaban ahí realmente para ayudar, estaban ahí sin renegar, sin estar protestando, sin estar buscándole cosas al uno al otro, solamente cumplían su trabajo. Solamente estaban obedeciendo lo que ellos tenían que hacer. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta nosotros es saber a qué nos llamó el Señor. ¿Para qué nos llamó a su obra, a su palabra? ¿Para qué Él nos sacó del mundo que estábamos perdidos? ¿Para qué Él nos puso en sus caminos? Entonces, tenemos que saber cuál es nuestro propósito. Versículo 9. Dice, no, y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. No dice 18 hombres flojos, no dice 18 hombres los más perezosos, sino que dice los 18 hombres más valientes, que estaban realmente disponibles a decir como un teniente o como unos soldados que están firmes, van a hacer esto, sí, firme, aquí estamos nosotros dispuestos a trabajar. O sea, no importando cuál sea el trabajo, lo importante era que estaban disponibles. Todos los coristas, todos los que estaban ahí, los porteros, esos dos ministerios estaban ahí realmente esperando que solamente ellos hacer su función, hacer su trabajo, tal como David y Salomón lo habían planificado. Realmente Salomón y David tenían el mismo orden que Dios había puesto, igual como con sus ángeles, y ellos estaban así haciendo ese mismo orden. De ese mismo orden, a veces también aquí en las iglesias, en las empresas, también se han bajado el orden de tener un orden que va desde la cabeza hasta el vicepresidente y hasta el más abajo y hasta el último cargo que tiene la persona. Se van manejando de acuerdo a ese orden. Todos se han manejado. Entonces, todo se ha sacado de la Biblia, todas estas enseñanzas. Si usted se da cuenta realmente por qué hay estas políticas, que hay partes que usan ellos de la Biblia, porque han sacado de la Biblia. Constitución política lo han sacado de la Biblia. Entonces muchas cosas han sacado de estos libros la gente ya de afuera para ponerlo, para querer gobernar también con eso. Entonces han intercalado cosas de aquí y han puesto ellos también lo que ellos entienden. Todo se ha hecho, sea con un propósito de querer dar un buen servicio, pero la gente a veces no lo cumple. Cuando está en el hecho, se separan las personas, se apartan las personas. Realmente lo que Dios quiere que nosotros seamos obedientes y valientes para hacer las cosas. Como dicen acá, valiente. No solamente estar por razones nomás, y no porque realmente uno ame a una cosa y no ame a Dios, sino por un amor realmente a nuestro Dios. Versículo 12, ¿qué es lo que nos dice? Entre estos, dice, se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guarda con sus hermanos para servir a la casa de Jehová. O sea, más claro que el agua sea para nosotros, realmente fueron delegados para servir y para cumplir las órdenes de Jehová. Estaban esos dispuestos a hacer el trabajo. Ellos no estaban solamente obedeciendo a alguien, sino que ellos obedecían a Dios. Ellos hacían el servicio no para agradarle a David ni a Salomón, que era el rey,
Entonces ellos obedecían agradando a nuestro Dios, servían agradando a Dios, no agradaban, o sea, a él, a David ni a Salomón, sino que su trabajo era agradando a Jehová, dice. Que Jehová sea el que se beneficie de ello. Jehová sea el que les diga, qué bien que han hecho su trabajo. Qué bien que han cumplido en este área que lo hemos puesto. Ustedes están trabajando realmente como debe de ser. A ustedes sí los voy a usar en la obra. O sea, Dios estaba ahí para ver todos esos detalles. Muchos detalles. Por eso es que es tan importante el ministerio en las iglesias. No solamente, como les decía, se maneja las entradas, las porterías. También se maneja lo que entra en la iglesia, las ofrendas, porque es las ofrendas las que se maneja para el sustento de la casa, para el sustento de los que están ahí, de los que viven en la iglesia, porque si no hay ese sustento, ¿de dónde comen ellos entonces, no? Entonces había ese sustento. Ellos también se encargaban de todo lo que entraba del tesoro de la iglesia para después que haya para ellos. Realmente estos hombres trabajaban, hacían la obediencia a nuestro Dios. Y ese amor es el que tiene que estar en nosotros. Jesús, por eso es que muchas veces dijo, yo he venido, dijo, aquí a servir. No he venido a que me sirvan. ¿Cuál es más importante? Dijo, ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y entonces dijeron los discípulos, el que se sienta es el más importante. Pues yo estoy como el que sirve. Para que sepáis que el Hijo del Hombre vino a servir, no a hacerse servir. Entonces, eso es lo que hicieron estos hombres. Estaban sirviendo, estaban demostrando ese amor realmente, que había que servir, que había que obedecer, que había que hacer las cosas del Señor en su obra, sin reclamo, sin que nadie tenga queja de lo que usted está trabajando. Aunque a veces no agradamos a todos, pero usted agrada a Dios, no agradamos a los hombres. Lo importante es que usted quede bien con el Señor y los demás se van a ir sujetando. Somos fieles a Dios, todo se sujeta a eso, todo se maneja por ese nivel. Dios es el que alienta al hombre para servir y ser fiel en el camino, si nosotros sabemos escuchar. Pues mi hermano, con esta palabra yo quiero que queden con la bendición del Señor y gracias por este tiempo y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Seguimos